¿Verdad? Quedamos en que el día de hoy vamos a hacer un estudio especial sobre los eventos ocurridos durante la Semana Santa. Generalmente, ¿verdad? Para todos aquellos que celebran o que profesan, mejor dicho, la fe cristiana, la Semana Santa es una semana donde nosotros conmemoramos los principios básicos de nuestra fe, porque en la Semana Santa todos los cristianos conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué conmemoramos esas fechas? Porque creemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra. La palabra dice que si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Entonces, por eso nosotros celebramos, ¿verdad?, que Cristo no se quedó en una cruz, que Cristo vive, que vive en nuestros corazones, que nosotros somos el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que a través de él el Señor está hablando constantemente a nuestras vidas. Y es algo que como iglesia es valioso para nosotros. Sin embargo, a veces la tradición, ¿verdad?, hace nada más énfasis en los eventos ocurridos a partir del día jueves, que fue la última cena, ¿verdad?, el viernes, que fue la crucifixión, y el domingo, la resurrección. Sin embargo, nosotros a través de la Biblia podemos ver que toda esa última semana de ministerio de Jesús, Él da mensajes importantes, ¿sí? Fue su última semana de su ministerio en la tierra. Y Él da una serie de mensajes muy importantes antes de partir, ¿no? Antes de ser llevado nuevamente a la gloria, ¿verdad?, de Dios Padre. Entonces vamos a estar revisando rápidamente porque esto es muy amplio. De hecho, este tema de los eventos ocurridos durante la Semana Santa, en el seminario bíblico que tuvimos aquí, nosotros analizamos ese tema durante 3 meses con los hermanos que se graduaron en diciembre, porque es muchos detalles, ¿verdad?, que hay que aprender. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por hacerles un resumen, ¿verdad?, de todos esos eventos en tan solo 1 hora. El tiempo récord. El resumen del resumen, exactamente. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí tienen un cuadrito que ya les había mandado, ¿verdad?, para que lo estuvieran revisando. Espero que lo hayan revisado, ¿verdad?, que a lo mejor hayan tomado por ahí alguna lectura. Pero básicamente los eventos de esta última semana empiezan desde el día sábado. Les voy a leer el cuadrito y ahorita ya lo vamos a ver un poquito a más detalle, ¿no? Entonces, el sábado Jesús es ungido en Betania. Sucede que este sábado la Biblia refiere, bueno, se los leo y ahorita vemos a detalle, ¿no? El sábado Jesús es ungido en Betania. Luego el domingo, el primer día de la semana, Jesús entró, es lo que se conoce como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde Él entra en un pollino de asno, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre eso el viernes pasado. Y pues la gente lo ovaciona, ¿no?, y lo reciben como el rey de los judíos. Luego el lunes ocurre una la parábola de la maldición de la higuera. De hecho es el único milagro de maldición que hay en la Biblia. Es un milagro, pero pues es para maldición, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Ese mismo día lunes Jesús purifica el templo. El día martes el Señor enseña 3 parábolas sobre el rechazo. Vamos a ver que le hacen 4 preguntas. Los fariseos, los saduceos, los escribas hacen 4 preguntas con la finalidad de que Jesús pues caiga, ¿no?, con sus respuestas.
y los 7 ayes que Jesús le dice a los fariseos. Ahorita vamos a ver cuáles son. El día miércoles ocurren el Señor enseña 3 parábolas sobre su regreso. Ahorita también las vamos a ver. El día jueves, la última cena, la oración en Getsemaní y el arresto de Jesús. El día viernes, el Señor es sometido a varios juicios, ¿sí? Un juicio religioso que se desarrolla en 3 partes y un juicio civil por parte del Imperio Romano que también se desarrolla en 3 partes. Ahorita vamos a explicárselos. El día sábado, pues, no ocurre nada, ¿verdad? Está sellada la tumba. Y el día domingo, la resurrección. Entonces, vamos con el primer evento. El día sábado, Jesús ungido en Betania. Le voy a pedir al hermano Marcos que me apoye con la lectura en Juan 12, del 1 al 11. ¿Del 1 al 12? Sí. Días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a los que había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía a Lázaro y era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y los enjugó con sus cabellos. La casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se aquejaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El complot con Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta a oír que Jesús venía a Jerusalén. Amén. 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 Yo creo que se le acabó la vida. Entonces, tan solo con esta lectura, hermanos, nosotros podemos aprender varias cosas. Ahí nos habla de que 6 días antes de la fiesta, ¿cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Recuerden ustedes, en Éxodo capítulo 12, la última plaga que Dios mandó a los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Esto con la finalidad de que Faraón soltara a los hebreos, ¿verdad? Y los dejara libres. ¿Para qué? Para ir a adorar a Dios en el monte Sinaí. Entonces, en esa última plaga de la muerte de los primogénitos, recuerden ustedes, yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero se la voy a recordar, que el Señor les dijo, va a pasar el ángel de la muerte, ¿sí? Va a pasar y va a herir a todos los que no tengan la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, y le da la indicación a los judíos de que maten a un cordero, ¿verdad? De 1 año, que no tenga mancha, que no tenga enfermedades, nada de esas cosas. Un cordero limpio y sin mancha.
y que la sangre de ese cordero la pusieran en los dinteles de las puertas. ¿Por qué? Porque cuando pasara la muerte a los hijos de los hebreos, la muerte no los iba a herir, solamente a los hijos primogénitos de los egipcios, ¿sí? A partir de esa vez, el Señor les dijo, en cuanto ellos fueron libres, ¿verdad? El Señor les dijo, queda instaurada la fiesta de la Pascua, y esta fiesta ustedes la van a celebrar el día 14 del mes de Nisán. Ese según el calendario judío, ¿sí? En el calendario judío hay un mes, ¿verdad? Que se llama el mes de Nisán, y ese mes es más o menos, se ubica más o menos en lo que para nuestro calendario romano, ¿verdad? Es más o menos entre mediados de marzo y mediados de abril, ¿sí? Queda ese día 14 de Nisán. Ese día 14 de Nisán ellos tenían que celebrar sagradamente cada año la fiesta de la Pascua. Era una de las fiestas judías más importantes. Inmediatamente después de la Pascua, ellos, los judíos, celebran la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? ¿Por qué se festeja esa fiesta de los panes sin levadura durante 7 días? Porque en esa fiesta, ¿verdad? El Señor les dice, ustedes van a recordar que cuando ustedes salieron de Egipto, no les dio tiempo ni siquiera de ponerle levadura al pan. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir corriendo, ¿verdad? En cuanto el faraón dijo, ya, váyanse de aquí, ¿verdad? Hebreos, ya no los quiero ver, me han traído tantas desgracias. Tuvieron que irse, huir. Ajá. Entonces, creo que también se apagó. Entonces, el Señor, ¿verdad? Instauró esa fiesta de los panes sin levadura. Y esa fiesta duraba 7 días y empezaba al día siguiente de la Pascua. O sea que los judíos literalmente duraban en fiesta 8 días. Celebraban la Pascua y los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando Juan habla aquí de la fiesta, ¿verdad? 6 días antes de la fiesta, se está refiriendo a esa fiesta de la Pascua, ¿sí? Pero ya sabemos que eran 8 días corridos de celebración, ¿verdad? Entonces, como eran 8 días corridos de celebración, los judíos, ¿verdad? Tenían que hacer preparativos desde antes, y hasta el día de hoy, los judíos celebran la Pascua y celebran. ¿Por qué la siguen celebrando? Bueno, porque ellos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces los judíos tienen un calendario judío, ¿sí? Y ellos siguen celebrando la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ajá. En esa fiesta ellos comen pan sin levadura y comen hierbas amargas. Esas hierbas amargas las comen por indicación del Señor. El Señor les dijo, van a comer hierbas amargas para que recuerden toda la amargura que vivieron durante el tiempo de esclavitud en Egipto, ¿sí? Entonces, de esta manera los judíos celebran esta fiesta. De hecho, si ustedes buscan así en internet, ¿no? Cómo los judíos celebran la Pascua, van a ver que hasta limpian completamente sus casas, completamente sus cocinas, y no hay ni siquiera un poquito de levadura en sus casas cuando llega este tiempo de celebrar la Pascua, porque pues para ellos son sus fiestas sagradas, ¿sí? Entonces esta era la fiesta que iban a celebrar, pero como había unas fiestas donde por ley los judíos tenían que trasladarse hasta Jerusalén, donde estaba el templo, una de esas fiestas donde todos los judíos, independientemente del lugar de Palestina donde vivieran, ellos tenían que trasladarse hasta Jerusalén, donde estaba el templo, ¿sí? Eso era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Eran fiestas donde todos los judíos, independientemente del punto del país donde ellos vivieran, tenían que irse hasta Jerusalén, ¿sí? Por eso es que la Biblia nos dice que iba a haber multitudes, ¿ve? En el versículo 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, ¿sí? Entonces, eran unos días de mucho movimiento en Jerusalén.
Generalmente, pues como eran días pues, donde la gente migraba a Jerusalén, pues los mesones, que eran los hoteles en ese tiempo, se llenaban muy rápidamente y había gente que no alcanzaba lugar para hospedarse. Como había gente que no alcanzaba lugar para hospedarse, colocaban como tiendas de campaña, ¿sí? Alrededor, ¿sí? del monte Hebrón en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, llevaban como sus tienditas de campaña y armaban sus campamentos para poder estar en la fiesta porque no alcanzaban un lugar donde hospedarse. Jesús tenía unos amigos, ¿verdad? Que eran Marta, María y Lázaro, que vivían en un lugar llamado Betania. Betania era una aldea que quedaba muy cerquita a Jerusalén. Entonces, durante esa última semana, ¿sí? Jesús se hospedó en casa de Marta, María y Lázaro. Él llegó el día sábado a Betania a quedarse allí con sus amigos, y ese día que él llegó, sus amigos hicieron una cena en su honor. ¿Por qué razón? Porque había resucitado a Lázaro y le hicieron una cena en agradecimiento en la casa de Marta, María y Lázaro. A él, ¿verdad? Y pues obviamente estaban allí todos sus discípulos. En ese evento, ¿sí? En ese evento, justo 6 días antes de que Jesús fuera crucificado, fue cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, ungió al Señor con un perfume de nardo, que sabemos, ¿verdad? Bueno, ya nos hemos enseñado en otras ocasiones que ese perfume costaba el salario de todo un año. Era un perfume finísimo y carísimo, ¿verdad? No fue cualquier colonia, ¿verdad? Era un perfume carísimo, lo que María derramó para ungir a Jesús. Y aquí se nos dan varios detalles. Nos dice que Judas se molestó, ¿verdad? Pero nos dice Juan, pero no crean que Judas se molestó porque tuviera pendiente, ¿verdad? Porque dijo, ay, qué desperdicio de perfume, eso mejor lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres, ¿no? Pero no era porque Judas estuviera muy preocupado por los pobres, dice Juan, ¿no? Sino porque Judas era el encargado de recoger la ofrenda. Y entonces antes de dar las cuentas, ¿verdad? ¿Qué hacía? Pues se robaba una partecita. Una parte para aquí, otra parte para allá, ¿no? Así hacía Judas. Entonces este hombre ya traía en su corazón, ¿verdad? Sí, pues esa hipocresía, ¿no? Esa falta de integridad, de lealtad hacia Jesús y hacia el ministerio de Jesús. Sin embargo, Jesús le dice, pues no es ningún desperdicio, ¿verdad? Esta mujer sabe, ¿no? Que yo voy a estar poco tiempo entre ustedes, en cambio a los pobres todo el tiempo los van a tener. Es la respuesta de Jesús, ¿cierto? Lo que te lo acabo de leer el hermano Marco. Jesús les dice, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí, pues ya me queda poco tiempo. ¿Por qué Jesús dice eso? Como una forma de anunciarle su muerte a los discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el contexto judío se acostumbraba a ungir a los muertos con esencias, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos que hoy en día, ¿verdad? Cuando las personas fallecen las llevan a una funeraria a preparar, ¿no? Pues en ese tiempo a los muertos los ungían con varias esencias, ¿verdad? Así como pues se hace ahora. Entonces, Jesús, ¿verdad? Le está diciendo, prácticamente les está anunciando su muerte, ¿no? A través de esta situación que está ocurriendo. La siguiente, hijo. El domingo, primer día de la semana, sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Vámonos a Mateo capítulo 21. Y rápidamente lo vamos a ver. Versículo 1 al 11 dice, cuando se acercaron a Jesús y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió
2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, al día siguiente de esta cena, Jesús entra a Jerusalén. Si vemos los evangelios sinópticos, o sea, el mismo relato que ahí se los puse en el cuadrito, ahorita no los vamos a leer porque bueno, no va a dar tiempo. El mismo relato, ¿verdad? En Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver que el Señor, efectivamente, ¿verdad? Envió a sus discípulos, y esto fue para entrar a Jerusalén en un pollino, porque él es un rey, ¿verdad? Que iba a traer paz, pero no la paz como los judíos esperaban. Los judíos esperaban un rey que los librara de la opresión romana por medio de la violencia. Entonces ellos esperaban un rey que viniera con sus carruajes, con su ejército, con su espada, a librarlos, ¿verdad?, de la opresión del imperio romano, porque en ese tiempo los judíos estaban bajo el gobierno del imperio romano, y el imperio romano les cobraba altos impuestos, y ya ellos estaban cansados, ¿sí?, de todo este sometimiento que el imperio romano le hacía a los judíos, y ellos pensaban que ese rey los iba a librar. Sin embargo, al entrar el Señor en un pollino de asno, les está diciendo: pues mi reino, pues no es como los reinos de este mundo, ¿verdad? Mi reino, el reino que yo vengo a implantar, es el reino de los cielos. Entonces, aún así, ¿verdad? Bueno, vemos nosotros que hay una respuesta de parte de Jerusalén, y la gente les dice: pues hosana, sí, sálvanos, ¿no? ¿Por qué le decían sálvanos? Porque pues le estaban pidiendo a Jesús que los librara de la opresión del imperio romano, ¿no? Pero vamos a ver nosotros que prontamente se acaba ese encanto, ¿verdad?, que los judíos tuvieron con Jesús en ese momento. Al día siguiente, lunes, vamos a seguir leyendo lo que sucedió ahí mismo en el Mateo 21, del 18 al 22. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Como les decía, este es el único milagro que Jesús hace donde maldice algo. Es el único. ¿Qué maldijo? La higuera. ¿Qué le pasó a la higuera? Se secó. ¿A quién representa esa higuera? Al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel tuvo a Jesús. El pueblo de Israel vio los milagros de Jesús. Sin embargo, escucharon la palabra, ¿verdad? Porque Jesús se sentó allí a enseñarles la palabra, pero el pueblo de Israel no recibió a Jesús, no lo recibieron en su corazón. Por eso el Señor dice, ¿verdad?
son como una higuera estéril que no da fruto, ¿sí? Una higuera estéril que no da fruto, porque el Señor le dio todo a Israel, pero Israel nunca lo recibió. Ese era el fruto que el Señor esperaba que Israel diera, que lo recibieran realmente como su Señor, como su Salvador, ¿verdad? Pero sabemos que hasta el día de hoy eso no ha sucedido. Entonces, esta higuera representa al pueblo de Israel, ¿sí? Por su falta de fe. Ese mismo día, Jesús purifica el templo. Estamos en el día lunes. ¿Ya pusiste la otra diapositiva, hijo? Sí, hay una que dice Jesús purifica el templo. Mateo 21 del 12 al 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo tanta ira y entró al templo y volteó las mesas de los que estaban vendiendo? Les voy a explicar. Resulta que, como ustedes saben, ¿verdad?, los sacerdotes eran los encargados de ofrecer al Señor los sacrificios por causa del pecado del pueblo. Entonces, ¿qué sucedía? Como era una fecha en la que todos los judíos llegaban al templo de Jerusalén, ¿sí?, pues necesitaban ofrecer sus sacrificios, muchos de ellos, ¿verdad? Y los sacrificios eran dependiendo de la, pues, economía de cada persona. Algunos iban a tener para ofrecer un sacrificio de un cordero, ¿verdad? Otros iban a tener para ofrecer un sacrificio de unas palomitas. Dependiendo de la economía de cada uno, así era el sacrificio que ellos iban a ofrecer, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Anás y Caifás, ¿sí?, que eran los sumos sacerdotes en ese tiempo, ¿verdad?, en el que el Señor estaba haciendo su ministerio en la tierra, eran los dueños del mercado en Jerusalén. ¿Qué pasaba? Las personas viajaban a lo mejor desde Galilea, desde Perea, desde otras provincias lejanas, ¿sí?, con sus corderitos, con sus palomitas, para ofrecer su sacrificio en el templo de Jerusalén. Y llegando allá, ¿qué creen que pasaba? Les decían: no, este animal no es apto para el sacrificio, este animalito no sirve, tiene esto, está tuerto, está cojo, mira la mirada, está triste. Cualquier cosita le hallaban al pobrecito animal. ¿Para qué? Para que venderle los animales, ¿sí?, que vendían en el mercado de Anás y Caifás. Eso era lo que estaba sucediendo. Esto llenó de ira el corazón de Dios, y por eso Jesús llega y les voltea las mesas y les dice: han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Porque según lo que dicen, ¿verdad?, los libros de historia de la tradición judía, Anás y Caifás vendían esos animalitos para el sacrificio, a veces hasta el precio de 20 veces más de lo que les había costado en su lugar de origen. O sea, tenían el negociazo de la vida. El negociazo de la vida. Entonces, por eso Jesús llega y voltea las mesas de los negocios, ¿verdad?, que tenían allí en el templo en Jerusalén, porque esto ya se había vuelto toda una corrupción. El día martes, vamos ahí mismo al capítulo 21, y fíjense, y vamos enlazando todos los eventos que están ocurriendo durante esta Semana Santa. El Señor maldice la higuera,
porque el pueblo de Israel no dio fruto. El Señor va al templo, voltea las mesas, porque los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ¿verdad? Eran ya unos sumos pero corruptos, ¿no? Con el pueblo del Señor. Y el día martes el Señor enseña 3 parábolas acerca del rechazo. Vamos a verlas rápidamente. Mateo 21, la primera está en Mateo 21 del 23 al 32. Dice: no, es a partir del 28, perdón. Dice, pero, bueno, les leo todo, para que no nos perdamos. Dice: cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos, no, el 28, porque ese es el otro punto que les voy a decir ahorita. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Hacia quién van dirigidas estas palabras? Al pueblo de Israel. El Señor les está diciendo: ustedes me rechazaron. Vino Juan el Bautista, les habló y no entendieron, ¿sí? Sin embargo, fíjense, había gente tan maestros de la ley, los maestros de la ley en Jerusalén, ¿no? Los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los que enseñaban la ley de Moisés, y no aceptaron a Jesús en su corazón. Y el Señor les dice: yo les aseguro que los publicanos, ¿no? Los publicanos eran los que recaudaban los impuestos, judíos que trabajaban para el Imperio Romano recaudando los impuestos. Entonces el Señor les dice: yo les aseguro que los publicanos y que las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos, antes que ellos, ¿verdad? Que pensaban que por sus buenas obras, ¿verdad? Porque los fariseos eran de los que decían de que había que lavarse las manos, que había que quitarse una serie de normas, ¿verdad? Que ellos tenían supuestamente, bajo las cuales ellos se mantenían en santidad. Sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso el Señor les dice esta parábola de los 2 hijos. Les dice: pues es que hubo uno, ¿verdad?, que dijo que no iba, pero al final pues siempre sí fue, ¿verdad?, hacer lo que le dijo su padre. Y hubo otro, o sea, los fariseos, ¿verdad?, que dijo, ¿verdad?, que iba, pero nunca fue. Esos eran los religiosos de Jerusalén. Luego les da otra parábola, que es la parábola de los labradores malvados, para enseñarles exactamente lo mismito. Les dijo Jesús: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña
a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El Señor les está diciendo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los labradores malvados? Los fariseos, ¿verdad? El mismo pueblo de Israel que rechazó a Jesús y que finalmente dio la orden de que lo mataran, porque más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que ni siquiera fue Poncio Pilato, fue el pueblo el que dijo: crucifíquenle. Fue todo el pueblo de Israel quien desechó a Jesús para hacer del rey al mismo Poncio Pilato, porque ellos le dijeron: no tenemos más rey que tú, y este se cree rey de los judíos. Fue el mismo pueblo quien lo rechazó, ¿sí? Entonces el Señor le dice esta parábola: los labradores malvados es el pueblo de Israel, ¿sí? El Hijo obviamente era Jesús, y los primeros, ¿verdad?, que fueron a labrar, y que los labradores malvados, dice que a unos golpearon, que a otros apedrearon, que a otros mataron. Está hablando Jesús de los profetas que vinieron antes que él. El último profeta fue Juan el Bautista, y a todos los mataron. Aún a Juan el Bautista, que fue el último, ¿verdad?, lo decapitaron. Entonces, por eso el Señor les está diciendo: ¿qué hicieron con todos esos labradores? Los mataron, los apedrearon, los golpearon, y aún con el hijo del dueño de la heredad, ¿verdad?, decidieron matarlo. ¿Sí? Por eso son, y fíjense, estas tres parábolas que el Señor les da, todas hablan ¿de qué? Del rechazo del pueblo de Israel hacia el Hijo de Dios. Eso ocurrió el día martes. Y la última parábola que les da es la fiesta de bodas. Lo mismo, ¿verdad? Dice el Señor: respondiendo Jesús les volvió, está en el capítulo 22 del 1 al 14. Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿cuántas parábolas van? 3, ¿sí? La de los 2 hijos, la de los labradores malvados y la de la fiesta de bodas, donde Jesús les enseña exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo
fiesta preparada para ustedes. Dice, envió a unos a invitarlos. ¿A quiénes? Pues a los profetas, ¿verdad? Y no los escucharon. ¿Qué hicieron? Los mataron, ¿no? Pues les vuelve a reclamar al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron con esos profetas? Los primeros que fueron a invitarlos, ¿verdad? A que se acercaran al Señor, los mataron. Luego el Señor envió a su hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? Tampoco, ¿verdad? Tampoco. También el pueblo de Israel lo rechazó. Entonces dice el Señor, los que no estaban convidados a las bodas, esos son los que van a ir a la fiesta. ¿Quiénes son esos? Nosotros los gentiles, ¿no? Nosotros los gentiles. Los que estaban invitados en primera instancia, ¿verdad? Eran los judíos, ¿sí? Porque Jesús llegó a ¿dónde? Nació en Palestina, ¿verdad? Desarrolló todo su ministerio en Palestina. ¿Para qué? Para predicarle al pueblo de Israel, a la nación escogida por el Señor. Pero el pueblo de Israel lo rechazó. Entonces el Señor por eso les dice, ¿no? En parábola, los que estaban invitados, ¿verdad? Y el Señor mismo muchas veces lo dice, ¿verdad? He venido, ¿verdad? A los pobres, a los enfermos, a los perdidos de la casa de Israel. Pero la casa de Israel no los recibió. Entonces otros, ¿verdad? Otros, los gentiles, nosotros, ¿verdad? Fuimos los que sí recibimos esa invitación de parte del Señor. Entonces, el día martes, antes de ser crucificado, el Señor en parábolas le habla al pueblo de Israel acerca de cómo lo han rechazado como hijo de Dios. Hasta el último momento, hasta su última semana en la tierra, el pueblo de Israel lo rechazó, lo rechazó. Aún así, la siguiente diapositiva, hijo. Aún así, el Señor, ¿verdad? Sigue teniendo misericordia de la casa de Israel. Y eso lo vemos, la máxima expresión de amor, ¿verdad? Del Señor en la cruz, cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. El pueblo de Israel no sabe lo que hace. Y hasta el día de hoy sigue sin saber lo que hace. Luego 4 preguntas, esas igual fueron el mismo día martes. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos siempre estaban buscando la ocasión de hacer caer a Jesús, de buscar un motivo para acusarlo. Buscar un motivo para acusarlo. Eso era lo único que ellos buscaban. Entonces la primera pregunta que le hacen es la pregunta acerca de los impuestos. Obviamente Jesús está en un contexto donde el gobierno que reina es el Imperio Romano. ¿Y qué le preguntan estos fariseos a Jesús? Le dicen entonces, versículo 15 del capítulo 22, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, los herodianos eran los seguidores de Herodes, maestro, fíjense cómo se acerca muy elegantemente, ¿no? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. César era el emperador romano. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Jesús les contestaba de una manera muy sabia. Él nunca les dijo, no respeten al Imperio Romano. Ellos esperaban que Jesús dijera eso, ¿sí?
Ellos esperaban que Jesús armara una revuelta en contra del Imperio Romano, después de haber entrado como rey de los judíos. Ellos esperaban esa respuesta, pero Jesús nunca les dio pie. Jesús les dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No? Entonces no tuvieron forma. Va la segunda pregunta. Una pregunta doctrinal sobre la resurrección. En aquel día, dice, vinieron a él los saduceos. Este era otro grupo. Los fariseos eran aquellos que le añadían a la palabra de Dios, ¿sí? Los fariseos le decían a la gente: hay que lavarse las manos, hay que lavarse la cara, porque si no estás limpio, el Señor no te va a escuchar, charalá. Ellos le añadían a la palabra de Dios. Y los saduceos, por el contrario, le quitaban a la palabra de Dios, ¿sí? En sus doctrinas negaban muchas cosas, ¿sí?, que la palabra enseña o que la ley de Moisés enseñaba. Entonces, ya fue tentado por los fariseos, ¿verdad? Ahora viene otro grupo, los saduceos. Los saduceos le dicen, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Los saduceos afirman que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Es la ley del levirato, ¿verdad? Y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, fíjense, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casará ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Con qué finalidad los saduceos le hicieron esta pregunta a Jesús? De hacerle caer, ¿sí? De hacerle caer. Porque ellos esperaban que cada vez que le preguntaran algo a Jesús, una oportunidad, ¿sí?, para buscar una forma de llevarlo a juicio. Luego le preguntan sobre la ley. Dice: entonces los fariseos, vuelve y juegan los fariseos, ¿verdad? Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Parecía como un pique, ¿no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, le responde Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué les menciona el Señor la ley y los profetas? Porque en eso se basaba prácticamente todo el Antiguo Testamento de los judíos, la ley y los profetas, ¿verdad? Eso ya se los enseñé en una clase. Y otra vez Jesús los deja calladitos con la respuesta, ¿verdad? Luego le dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Cristo es ungido en griego, ¿sí? Y Mesías es ungido en hebreo. Mesías y Cristo significan ambos ungido, uno en hebreo y otro en griego. Y Jesús les pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? Y ellos le dijeron:
que pues es hijo de David, ¿no? Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Imagínense. ¿Sí entienden la pregunta? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Sí? El Señor le dice, David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús les dice, ¿cómo me explicas que el Cristo es hijo de David si David le llama Señor? ¿Cómo David le va a llamar Señor a su hijo? Obviamente, ¿verdad? Hay una respuesta que los fariseos no entendían. Y la respuesta de esa pregunta nosotros la sabemos, ¿verdad? Porque Cristo es eterno y Cristo estaba desde antes de la creación. Por eso Cristo es Señor de David. Pero esa respuesta los fariseos nunca la iban a responder. A pesar de todo su conocimiento bíblico, ellos no tenían, ¿verdad?, esa sensibilidad espiritual para poder responder esa pregunta, porque no habían creído en el Hijo de Dios. Entonces vemos nosotros que este día, ¿verdad?, este día martes, lo que sucedió, ¿sí?, es que Jesús prácticamente es tentado por los grupos religiosos a través de estas 4 preguntas. Ese mismo día, ¿verdad?, ocurren los 7 ayes. ¿Qué quiere decir los 7 ayes? Esos 7 ayes son las 7 quejas o los 7 ayes, ¿verdad?, que Jesús tiene en contra de los fariseos. No lo vamos a leer porque no nos va a dar tiempo, pero uno de los principales motivos por los cuales Jesús juzgó a los fariseos es porque no ponían en práctica lo que predicaban. ¿Sí? Ellos ponían al pueblo, ¿verdad?, a que fuera muy espiritual. Sin embargo, ellos no lo hacían. Ellos hacían las cosas a la vista de los otros para recibir aplausos. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo y el publicano, verdad? Que decía el fariseo, gracias a Dios no soy como este publicano. ¿No? Porque así era, ¿verdad? Ellos hacían las cosas para ser vistos en público. Ellos cerraron la puerta del reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. En ese tiempo, ¿verdad?, en ese tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra en su ministerio, el judaísmo tenía varias ramas. El judaísmo, pues, que era la religión de los judíos, ¿verdad?, tenía varias ramas. Habían fariseos, habían saduceos, habían escribas, ¿sí? Eran como las religiones de ese tiempo. Pero se supone que como líderes espirituales que estaban en el templo, ellos tenían que guiar al pueblo a la presencia de Dios. Pero el Señor les dice, ay de ustedes, porque esa ni entran, ni dejan entrar. ¿No? ¿Por qué? Porque enseñan tantas cosas distorsionadas a la gente que no dejaban que las personas se acercaran a la gracia de Dios. El siguiente punto por el cual el Señor les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, es porque seducían a otros para que siguieran sus malos caminos. Amaban más al dinero que a Dios. Ponían énfasis en las reglas pequeñas, pero ignoraban los principios enormes, ¿verdad? El Señor les decía, ay de ustedes, ¿por qué? Porque ven la paja del ojo ajeno, pero no ven la viga de sus propios ojos. Así eran los fariseos, ¿sí? Eran los fariseos quienes quisieron apedrear a la mujer adúltera.
Eran los fariseos quienes juzgaron a Jesús por haber sanado en un día de reposo. Fueron los fariseos quienes no tenían nada de misericordia hacia las personas. Nada, pero ni una pizca de misericordia tenía esa gente. Por eso el Señor les hablaba de esta manera. Ellos limpiaban el exterior de la taza, pero dejaban el interior sucio, ¿verdad? Por eso el Señor les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y en esta parte de la Biblia el Señor les dice, ustedes limpian la parte de afuera del vaso, ¿verdad? Pero ¿qué hay con lo que está en el corazón? Porque los fariseos solamente se preocupaban de la apariencia externa, ¿no? De que todos dijeran, ay, qué espirituales, pero realmente sus corazones no estaban cerca del Señor. Y ellos perseguían a los justos, así como Caín persiguió a Abel. Y ahí terminan los hechos del día martes, ¿sí? O sea, todo el día martes fue un estira y encoge con los grupos religiosos de Israel. Todo el día martes fue un estira y encoge, ¿verdad? Con los fariseos, con los escribas y con los saduceos. Todo el día martes del Señor. El día miércoles, ¿sí? Ya se acerca, ¿verdad? El final. Y el día miércoles el Señor enseña sobre las señales del fin. ¿Ya estás en el miércoles? ¿Sí? El día miércoles el Señor da el sermón, ¿verdad? Que todos conocemos en Mateo 24 sobre las señales del fin. Él responde a 3 preguntas acerca del futuro. Esas 3 preguntas eran, ¿cuándo serán estas cosas, verdad? El Señor les dice, pues del día y la hora nadie sabe, ¿verdad? Ni siquiera ni los ángeles, solamente el Padre que está en los cielos. ¿Qué señal habrá? Y el Señor les dice, ¿verdad? Habrá guerras, habrá hambres, se levantará nación contra nación. Todas esas son las señales antes del fin. De todo eso nos habla Mateo capítulo 24, perdón. Y la última pregunta que el Señor responde aquí en Mateo 24 es, ¿qué señal habrá de tu venida, verdad? Y entonces el Señor les habla de todas las señales, ¿verdad?, que habrá, y dice que así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y así les dice, ¿verdad? Como en los días de Noé, la gente estará casándose, la gente estará en sus festejos, les estarán predicando, ¿verdad? Que Cristo viene pronto, así, tal cual, ¿verdad? El Señor nos está hablando de lo que está pasando en estos tiempos, ¿sí? Y la gente va a cerrar sus oídos a la palabra del Señor. Dice, pero cuando venga el Señor, uno será tomado, ¿verdad? Otros serán dejados, ¿sí? Y el Señor se va a llevar a sus escogidos. La siguiente, hijo. El Señor hace 5 comparaciones sobre la segunda venida. Dice, vendrá como el diluvio, ¿verdad? ¿Cómo llegó el diluvio? Repentinamente, ¿verdad? Y a pesar de que a la gente se le avisaba, ¿verdad? Porque Noé predicó durante 120 años, va a haber un diluvio, la gente nunca creyó, estaban en sus ocupaciones, estaban muy ocupados para acercarse al Señor. Dice el Señor, vendrá como ladrón. ¿El ladrón avisa cuando va a llegar? No, el ladrón no avisa, ¿verdad? Cuando menos esperas, ya se llevó lo que fue, ni cuenta te diste, ¿no?
vendrá como un Señor. Vendrá como un Señor. Porque cuando el Señor venga, ¿verdad? También vendrá a pedir cuentas. Vendrá como un esposo a la medianoche, sin avisar, ¿verdad? Y su venida será como un lazo. Estas son las 5 comparaciones que el Señor hace. Fíjense, ya se está acercando el tiempo en que Jesús iba a ser entregado. Y el día miércoles el Señor está hablando. ¿A cuántos días antes de partir de esta tierra? 2 días, ¿verdad? 2 días. A 2 días de terminar su ministerio terrenal, Jesús está enseñando sobre las señales de su segunda venida. ¿Sí van ordenando todas estas ideas en su cabecita? Como el Señor, ¿verdad? Antes de irse, está avisando: yo voy a volver, ¿verdad? O sea, de alguna manera, ¿verdad? Está tratando de dar esa esperanza en medio de toda la angustia que le está por venir, ¿verdad? Porque el Señor sabía toda la angustia que le estaba por venir, y en medio de toda esa angustia que le estaba por venir, el Señor está avisando que volverá. Amén. Ese día miércoles también el Señor da 3 parábolas sobre su regreso. Fíjense. Y sigue hablando, ¿verdad? De que volverá. Y habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí recuerdan de qué trata esa parábola? ¿Sí recuerdan, verdad? La parábola de las 10 vírgenes. Había unas vírgenes insensatas, ¿verdad? Que no tenían aceite en sus lámparas para la llegada del novio. No estaban preparadas. Y había otras que sí estaban listas, ¿verdad? Esperando al novio. De eso habla el Señor 2 días antes de ser crucificado. Habla también de la parábola de los talentos, que todos la conocemos, ¿verdad? El Señor a todos nos ha dado talentos, y el Señor vendrá un día a pedirnos cuenta de qué hicimos con esos talentos que Él nos entregó. ¿Los hicimos fructificar o hicimos como aquel que agarró su único talento y lo enterró para que nadie lo tocara ni le pasara nada? 2 días antes el Señor está diciendo que Él volverá, que estemos preparados y que va a pedirnos cuentas. Y la última parábola de Jesús antes de ser crucificado, la última parábola que Jesús enseñó es la parábola de las ovejas y los cabritos. Esa sí vamos a leerla. Dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa fue la última parábola de Jesús antes de su muerte. Su última parábola. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que este día miércoles el Señor enseña que Él volverá, que estemos preparados, que nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Y que pues va a haber una separación al final del día, ¿verdad? Según nosotros hayamos actuado congruentemente a lo que la palabra dice. Amén. Amén. Y llegamos al día jueves, la última cena. Pon ahí la diapositiva, hijo, porfa. ¿Sí va quedando claro? Qué impresionante, ¿verdad? Si ponemos un poquito de atención en lo que el Señor hizo énfasis antes de su partida de esta tierra. Y vamos a Mateo 26. Ya les expliqué, ¿verdad?, que los judíos celebraban una fiesta que era la fiesta de la Pascua. Inmediatamente la fiesta de la Pascua, al día siguiente empezaba una fiesta de 7 días que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿para qué era esta cena que el Señor iba a preparar el día jueves? Para celebrar la Pascua, ¿sí? Donde los judíos tenían por costumbre comer hierbas amargas. ¿Qué más les dije? Pan sin levadura, ¿verdad? Y que cada una de esas cosas tenía un significado especial para el pueblo judío. Ahora dice la palabra en el capítulo 26 de Mateo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese primer día se está refiriendo al día de la Pascua, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos se referían a todos estos 8 días de fiesta como una sola fiesta, pero realmente se están refiriendo al día de la Pascua. Dice: vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. De hecho, Jesús los manda, ¿verdad? Si leemos los evangelios sinópticos, en el cuadrito que les di, si quieren a lo mejor profundizar, si ven los evangelios sinópticos van a ver, ¿verdad?, que en otro evangelio dice que el Señor les dice: vayan y al hombre que vean con un cántaro, a ese hombre díganle que yo voy a celebrar la Pascua en su casa. Ajá. Y la casa de este hombre tenía un aposento alto. ¿Por qué era fácil que los discípulos reconocieran a este hombre con el cántaro de agua? Porque en ese contexto, ¿verdad?, de la cultura judía,
las que cargaban el agua eran las mujeres. Entonces para ellos iba a ser fácil reconocer a este hombre al que le iban a pedir el lugar para preparar la cena de la Pascua. Dice, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Sí? Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en la que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Para allá vamos, ¿verdad? Amén. A tomar esa cena con el Señor. Él dice, ya yo no voy a tomar más esta cena aquí. ¿Hasta cuándo, verdad? Se toma esta cena allá en el reino de mi Padre, allá para donde todos, ¿verdad? Anhelamos estar un día. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esta cena? En esta cena el Señor les hace una revelación tan grande. El Señor les dice, tomen el pan, ¿sí? Tomen el pan y se compara, ¿verdad? Compara su cuerpo con ese pan que van a tomar los discípulos. ¿Qué está representando ese pan? Su cuerpo, ¿verdad? Que va a ser, ¿qué? Molido, triturado, ¿verdad? Por causa de nosotros. ¿Qué más representa ese pan? Recuerden que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Todos necesitamos el pan para nuestro sostenimiento físico, pero lo necesitamos a Él, ¿verdad? Para nuestro sostenimiento espiritual. Por eso Él se compara con el pan, porque el pan era la base de la alimentación de los judíos, ¿sí? Todo lo comían con pan. Entonces Él les está diciendo, Él les dice, yo soy el pan, ¿sí? El pan de vida. Porque Él se está comparando con eso que es indispensable para que tú puedas tener la vida, ¿sí? Cuando toma el vino, les dice, esto representa la sangre de ¿qué? Del nuevo pacto. Ese nuevo pacto del que les habló el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue quien profetizó en el Antiguo Testamento de que Jesús, ¿verdad? De que el Salvador iba a hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso desde el Antiguo Testamento era necesario sacrificar un animal y que la sangre de ese animal fuera derramada para remisión de los pecados. El Señor enseña que la sangre, ¿sí?, es lo que va a redimir el pecado de los hombres. Y Él ahí les está diciendo, es mi sangre. Esta copa, ¿verdad?, representa mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que todo pacto, ¿verdad?, todo pacto del Señor lo sellaba ¿con qué? Con su sangre, ¿sí?
El Señor, para perdonar en el Antiguo Testamento, cuando le ofrecían esos cabritos, esos corderitos en sacrificio, era por medio de la sangre del animal. Cuando hizo el pacto con Abraham, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? Allá en Génesis capítulo 15, vas a dividir los animales, los vas a partir por la mitad y yo voy a caminar en medio, ¿verdad? De esos animales, ¿verdad? En medio de esa sangre. Y así el Señor hizo un pacto con Abraham. Entonces, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor está enseñando que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Por eso Él representa, ¿verdad? Por eso cuando tomamos la Santa Cena, ese vino, ¿verdad? Nos hace recordar que la sangre de Jesús fue derramada para redimirnos a nosotros. Amén. Amén. Vamos a avanzarle. Y aquí, ¿verdad? En este mismo relato nos dice que esa noche Jesús cantó himnos, ¿verdad? Cantó salmos en esa cena. Y eso lo hizo, ¿verdad? Porque a pesar de su angustia, Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Ese mismo jueves, terminando la cena, el Señor se va al huerto de Getsemaní. La siguiente diapositiva, hijo. El Señor se va al huerto de Getsemaní y convida a 3 discípulos a que vayan, ¿verdad? Y a que oren con Él. ¿Qué sucede con esos discípulos? Se quedan dormidos, ¿verdad? ¿Esto qué nos enseña? Que en nuestros mayores tiempos de angustia necesitamos el apoyo en oración de nuestros hermanos. Eso es algo bíblico, eso es algo que aún Jesús, antes de ir a la cruz, ¿verdad? Pidió a sus amigos, acompáñenme, apóyenme a orar, y van juntos, ¿verdad? Al huerto de Getsemaní. Estando allí en Getsemaní, llegan los ejércitos del sumo sacerdote y arrestan a Jesús. Sabemos que Judas ya lo había vendido, ¿verdad? Ya había hecho una negociación con el Sanedrín. ¿Por qué Judas hizo esta negociación por 30 monedas de plata? Porque ese era el precio de un esclavo en los tiempos bíblicos. Esas 30 piezas de plata por las que Judas vendió a Jesús era el precio de un esclavo. Y sabemos qué pasó también con Judas, ¿verdad? Después de que hizo esta acción. Y allí Judas en Getsemaní entrega a Jesús. ¿Sí? Al día siguiente, o más bien a partir de ese momento en el que arrestan a Jesús, empiezan los juicios de Jesús. La siguiente, hijo. Y el primer lugar a donde es llevado Jesús, ay, ya se me está ganando el tiempo, es ante Anás. Anás era el sumo sacerdote antes de Caifás. Anteriormente, en el tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes tenían un puesto vitalicio. Entonces, en ese momento en el que Jesús es arrestado, el sumo sacerdote era Caifás, pero Anás era su suegro. Anás era su suegro, pero como la gente tenía la idea de que pues era un puesto vitalicio, a pesar de que Anás ya no estaba en funciones, todo le consultaban, ¿sí? Porque pues ellos se quedaron con esa idea de que era un puesto vitalicio. A este momento, ¿verdad? En este momento, en este contexto político en el que arrestan a Jesús, Caifás era el sumo sacerdote, porque a partir de ese momento, ¿verdad? O de ese tiempo, el sumo sacerdote lo escogían los romanos. Entonces, el sumo sacerdote del Sanedrín judío era un puesto que los romanos eran quienes ponían a ese sumo sacerdote. Entonces, por eso, en primera instancia, cuando la guardia del sumo sacerdote arresta a Jesús, al primer lugar donde lo llevan es con Anás. Eso está en Juan capítulo 18.
dice a partir del versículo 2, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Bueno, ese mismo día, ¿verdad?, cuando sucede esto de que Jesús está siendo juzgado ante Anás, es cuando ocurre el evento de que Pedro niega a Jesús 3 veces, que sabíamos que el Señor ya se lo había profetizado. Esto ocurre durante ese juicio. A Jesús le hacen un juicio religioso. Ese juicio religioso se lo hace Anás, Caifás y el Sanedrín. Se lo hacen en 3 etapas. Pero le hacen también un juicio romano. Ese juicio romano se lo hace Poncio Pilato y Herodes. Eso sucede entre la madrugada del día viernes y todo el viernes por la mañana. Jesús está siendo juzgado por estas autoridades, ¿sí? Tanto autoridades religiosas como autoridades romanas. Entonces, de por qué Jesús fue sometido a estos juicios y por qué los juzgaron en estas 6 instancias. Lo juzgaron religiosamente porque Jesús aseguraba ser el Hijo de Dios, y eso era competencia de los religiosos. Y lo juzgaron civilmente porque Jesús decía ser el rey de los judíos. Entonces lo juzgaron las instancias religiosas por decir que era hijo de Dios, y lo juzgaron las instancias civiles por decir que era rey de los judíos. Por esos 2 motivos fue que juzgaron a Jesús. Los religiosos decían, es una blasfemia, ¿cierto? Porque cuando a Jesús lo juzgaron, le dicen los sumos sacerdotes, entonces, ¿verdad?, tú dices que eres el Hijo de Dios. Esa es la pregunta que le hacen. Tú dices que eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Sí? Y cuando lo llevan ante las autoridades romanas le dicen, entonces tú dices que eres el rey de los judíos. Y es Herodes, ¿verdad?, quien le coloca un manto escarlata, y son las autoridades romanas quienes le ponen una corona de espinas. ¿Por qué le ponen esa corona de espinas? Como una burla, porque él decía ser el rey de los judíos. Entonces Jesús padeció, ahí le voy a poner los versículos, ahorita se los voy a mandar por el WhatsApp para que lo lean con calma, porque esto es para meditarlo profundamente. Jesús padeció un juicio ante Anás, quien había sido el sumo sacerdote. De ahí lo llevan ante Caifás, que era el sumo sacerdote actual. Al día siguiente por la mañana lo llevan al concilio de los ancianos, o sea, al Sanedrín, porque la ley exigía que fuera de día para que el Sanedrín pudiera condenar a una persona a muerte. ¿Qué sucede? Tanto Anás como Caifás como el Sanedrín dicen, este hombre por blasfemia tiene que morir. Entonces, después de que pasa el juicio religioso, lo remiten ¿a dónde? Al juicio civil, porque ellos como sumos sacerdotes no tenían autoridad para sentenciar a alguien a muerte. Entonces ellos dijeron, tiene que morir, pero nosotros no lo podemos condenar. Por eso fue que lo mandaron donde Poncio Pilato, que era el gobernador del Imperio Romano. Lo llevan donde Poncio Pilato, y Poncio Pilato dice, yo no hallo nada, ningún delito en este hombre. La misma esposa de Poncio Pilato dice, yo no hallo delito en este hombre. No, prácticamente la esposa de Pilato le dice, no te manches las manos con este hombre inocente. Pero ¿qué sucede? Como era la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, se tenía por tradición, o sea, era un regalo
que el emperador, que el gobernador romano, ¿verdad?, le daba al pueblo judío. Era un regalo de soltar un reo en el día de Pascua. Y entonces, como él tenía que hacer ese regalo, ¿sí?, el mismo pueblo le dice, y las mismas autoridades religiosas le dicen: si tú no condenas a este hombre, si tú dices que este hombre es justo, ¿cómo vas a quedar tú? O sea, prácticamente le dicen, ¿no?, en otras palabras, o sea, tú vas a quedar como sin autoridad delante de un hombre que se dice ser el rey. O sea, ¿cómo vas a quedar tú, Poncio Pilato? Entonces Poncio Pilato se vio presionado a condenar a Jesús. Por eso es que Poncio Pilato se lava sus manos. ¿Por qué? Porque fue el mismo Sanedrín, los mismos sumos sacerdotes y el mismo pueblo judío quien dijo: crucifíquenle. Y cuando Poncio Pilato le pregunta a la multitud ahí en la torre de Antonia: ¿a quién, cuál de los reos quieren ustedes que yo suelte? ¿Qué dijo el pueblo? Barrabás. Y Barrabás estaba condenado por homicidio. Pero ¿cuál era el delito de Jesús? Ninguno. Y Pilato lo dijo: o sea, yo no hallo ningún delito en este hombre. Pero fue el mismo pueblo judío quien lo presionó a tomar esa decisión. Y es por este motivo, ¿verdad? Luego, cuando Pilato se entera de que Jesús es de Nazaret, le dice: tengo que mandarte con Herodes. Porque Herodes es el gobernador de esa jurisdicción. Era Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, ¿no? Era el que gobernaba, ¿verdad?, o el que tomaba decisiones sobre las personas que eran de Galilea, porque pues él era el gobernador de esa provincia. Por eso es que lo mandan también con Herodes. Y Herodes dice: no, pues el único rey de los judíos soy yo, ¿no? ¿Cómo que Jesús? ¿Cómo que este? ¿No? Entonces Herodes también lo condenan y lo mandan de vuelta con Poncio Pilato, quien finalmente da la sentencia de muerte para Jesús. Y a partir de allí pues todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Jesús es llevado al Gólgota, donde muere en la cruz del Calvario. La siguiente, hijo. Entonces ese viernes, ¿verdad?, a las 3 de la tarde el Señor muere. Luego viene el sábado, la tumba está sellada. Y el día domingo la tumba amanece vacía, ¿no? Y todo esto después de que Jesús resucitó, también hubo un gran complot. ¿Por qué? Porque los romanos decían, se robaron el cuerpo. Es mentira, se robaron el cuerpo, ¿no? Ese hombre no pudo haber resucitado, no pudo haber rodado esa puerta, esa roca tan pesada. Pues si lo vimos morir, pues si le enterramos la lanza en el costado, ¿cómo que no va a estar muerto? ¿Cómo que anda por ahí? No, porque Jesús, después de que resucita, se aparece en 10 ocasiones diferentes, y una de esas apariciones la hace delante de 500 personas. Y entonces pues cuando se escucha todo este alboroto, ¿verdad?, de que Jesús resucitó, imagínense, eso fue un alboroto en Jerusalén, ¿no? Que Jesús resucitó, hubo también todo un complot, ¿verdad? Ahora sí que la hipótesis que el Imperio Romano le manejó a las personas era que se habían robado el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, hasta el final, ¿verdad? Hasta el final, el Imperio Romano y aún los sacerdotes le hicieron hasta lo imposible, ¿verdad?, por hacer dudar a las personas incluso de la resurrección. Pero también sabemos, ¿verdad?, que posterior a la resurrección, aún muchos de los sacerdotes que le condenaron se convirtieron.
porque la Biblia lo dice. Muchos de los sacerdotes que estuvieron en ese Sanedrín y le juzgaron, después se convirtieron a Cristo. Entonces, amados hermanos, pues rápidamente les he dado un super mega resumen de todos los eventos que ocurrieron durante la Semana Santa para que tengamos nosotros ese orden, ¿verdad? De lo que sucedió el lunes, el martes, el miércoles, toda esa semana de pasión de Jesucristo. Pero pues no olvidemos, ¿verdad?, que nuestro Señor está vivo y sobre todo que sus últimas enseñanzas en esta tierra es que Él va a regresar. Amén. Él va a regresar por su pueblo. Amén. Amén. Vamos a orar, amados hermanos.